Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar comunicados con ustedes por este medio para poder seguir proclamando la palabra de Dios a su pueblo. El salmista dijo en el Salmo 95: vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aleluya. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de encontrarnos nuevamente. Te alabamos y te bendecimos porque tú has sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahora, Señor, te rogamos que tu palabra que va a ser proclamada nos llene, nos alimente, nos fortalezca y nos permita vivir estos tiempos que estamos viviendo glorificando tu nombre en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 12, donde vamos a leer los versos 12 al 23. Y dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Permítanme contarles esta historia que leí hace 3 días. Julian Lorenzo es un doctor italiano de 38 años que hace unos días hizo esta impresionante historia. Hace 2 semanas atrás, dijo él, muchos de mis colegas y yo éramos ateos. Creíamos que la ciencia excluye a Dios como doctores que somos. Yo me burlaba de mis padres que van a la iglesia todos los domingos. Pero la semana pasada nos llegó un pobre hombre que casi no podía respirar. Traía una Biblia en sus manos y se la leyó a los pacientes que se estaban muriendo. Ayer él puso su Biblia en las manos de otra persona y abandonó este mundo. Allí nos dimos cuenta de que como seres humanos tenemos un límite que no podemos pasar. Y comenzamos a notar el trabajo del pastor en la vida de los que morían. Comenzamos a sentir que Dios comienza donde el hombre termina. Como resultado de la influencia de este pastor en los enfermos, nosotros que éramos ateos, ahora le rogamos a Dios que nos ayude para saber cómo cuidar de los enfermos. El valor que habíamos perdido para enfrentar nuestro trabajo, de pronto regresó y ahora tenemos nueva fuerza para trabajar. Ayer este pastor de 75 años murió. Él fue el número 120 en 3 semanas. Él nos enseñó y enseñó a muchos enfermos cómo encontrar la paz
que nunca experimentamos en el tiempo que llevamos aquí luchando contra la muerte. Sin embargo, ahora tenemos paz, porque ahora tenemos con nosotros aquel que dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Ayer este buen pastor que nos presentó al Señor Jesucristo partió con Él para vivir con Él para siempre. Ahora me doy cuenta de que no soy nada en esta tierra si no tengo a Jesús como mi Salvador. Por eso voy a tratar de vivir como vivió este pastor, dándolo todo por estos enfermos y dejando que el Señor Jesús nos llene de su paz mientras luchamos contra esta pandemia. Hasta aquí la historia de este médico italiano. Hoy es Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa. Es el día en que recordamos a Jesús entrando a Jerusalén, siendo recibido por una multitud que lo aclamaba como rey, con ramas de palmas y gritando: Hosana al Hijo de David, que significa el Hijo de David es nuestra salvación. Los evangelios describen el gozo, la alegría de la gente al gritar sus alabanzas a Jesús. Era como si todos conocieran lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9, que dice: no tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey montado en un burrito. Según Lucas, algunos fariseos quisieron acallar la multitud y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. A lo que el Señor respondió: les digo que si estos callan, las piedras hablarán. O sea que estando dentro del plan de Dios, aquel reconocimiento público al Rey de Reyes y Señor de Señores era necesario. Era necesario que el pueblo de Jerusalén supiera quién era el que estaba entrando a la ciudad en aquella forma tan humilde, porque ellos necesitaban tener un encuentro con Jesús. Eso mismo hizo el pastor italiano, de quien no sabemos su nombre, pero su nombre está escrito en el libro de la vida, que se encargó de gritar: Hosanna, Jesús es nuestra salvación, en medio de aquel hospital, para que muchos conocieran a Jesús como el Señor de sus vidas, el Señor que imparte paz en medio de la muerte. Hoy también Cristo nos invita a reconocerlo como nuestro Salvador. Él quiere entrar a nuestras vidas, como entró a Jerusalén ese primer Domingo de Ramos. Y todo lo que tenemos que hacer es invitarlo a entrar a nuestras vidas, como hizo el médico italiano cuando entendió el testimonio del pastor moribundo y el alcance de la mano del Señor en su vida personal y en su trabajo social, sin ponerle condiciones ni límites, como quisieron hacer los fariseos con la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué se oponían los fariseos a Jesús cuando Él estaba entrando a Jerusalén? ¿Por qué tenían temor de que Jesús hiciera algo que cambiara su religión? Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que Jesús no vino a establecer una religión. Él vino a restaurar una relación que se había perdido en el jardín del Edén y que necesitaba ser restaurada de alguna manera. El hombre, en su intento de llegar a comunicarse con Dios, inventa sus religiones, y todos los que piensan de la misma manera se juntan y cumplen con cuidado todos los requisitos que se autoimponen. Pero ninguna religión hace que el hombre logre llegar a Dios. Si así fuera, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Lo que realmente Jesucristo quiere hacer es entrar en nuestras vidas para restaurar nuestra relación con Dios, para ayudarnos a vivir con paz en medio de la tormenta y para que tengamos la seguridad de la salvación eterna el día que partamos de este mundo. Él quiere que nuestros hosanas sean dichos solamente para Él. Él quiere que lo dejemos entrar para vivir en nosotros y hacer de nosotros personas de fe que tienen confianza en su poder para cambiar cualquier situación, como lo hizo con los doctores de aquel hospital de Italia y con aquellos enfermos que agonizaban. Allí estaba el Señor Jesucristo haciendo su obra poderosa de salvación. Y donde quiera que Jesús está, hay una obra poderosa de salvación. Nos relatan los versos 17 y 18 de San Juan 12
que había un grupo de personas que había estado con Jesús cuando Él resucitó a Lázaro de la muerte, que estaban dando testimonio de este hecho. Y por eso había venido mucha gente a recibir a Jesús, porque habían oído que Jesús había hecho esta señal milagrosa. ¿Aceptaron a Jesús como su Salvador mientras gritaban Hosanna? No lo sabemos. Pero lo más importante era que allí estaba Lázaro, como vivo ejemplo del poder del Salvador del mundo. En el hospital de Italia no se habla de enfermos que Jesús levantó de sus camas y envió sanos para sus casas. Pero sí se habla de la transformación que ocurrió en los enfermos, llenándolos de paz, que hizo posible que los doctores que eran ateos comenzaran a experimentar paz en medio de aquella tormenta que aún hoy los rodea. El final de este relato de Juan resulta muy interesante. Primeramente, en el verso 19 de Juan 12 se nos dice que los fariseos se dijeron unos a otros: no vamos a poder conseguir nada, todo el mundo se va tras Jesús. Estas palabras son el reconocimiento de la derrota de aquellos que se enfrentan a Jesucristo y lo persiguen en el campo de las ideas, pero que al final salen derrotados, porque Jesús no conquista ideas, Jesús conquista nuestros corazones. Qué trágico que hay quienes hoy rechazan a Cristo por los intereses de este mundo, que cambian la eternidad por dinero, mejores puestos, reconocimientos, e incluso llegan a tergiversar la palabra de Dios para alcanzar lo que se han propuesto, sin darse cuenta de que el Señor no aprueba lo que hacen. Me pregunto, ¿cuántos en la iglesia de Cristo hoy son como estos fariseos? Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. También hay otro hecho que Juan resalta en los versos 20 y 21. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar ese primer domingo de Ramos, había algunos griegos. ¿Qué hacían estos griegos en una fiesta judía? Pues ellos querían ver a Jesús. Todo indica que eran personas sinceras y posiblemente se acercaron a Felipe porque eran de Betsaida, donde había un gran asentamiento de personas como ellos, de otras naciones, o quizás porque el nombre de Felipe también era griego. Al parecer Jesús no habla con ellos, pero dice en el verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sí, la hora había llegado para Jesús, porque no solo el pueblo judío, pero los habitantes de todas las naciones del mundo, los gentiles como usted y como yo, estábamos siendo aceptados en ese momento en el reino de Dios a través de la muerte de Jesús. Y los griegos eran el primer fruto de los pueblos no judíos. Qué bendición sería si cada uno que me escucha hoy quisiera decir: yo también quiero ver a Jesús obrando en toda mi vida. Cuando recibimos a Jesús y lo adoramos, nuestro Señor es glorificado. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador de la muerte eterna, hay gozo en el cielo y el Señor es glorificado. Y cuando reconocemos que Jesús representa el amor de Dios por nosotros, nuestras vidas son transformadas y Él es glorificado. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy somos como estos griegos? El Señor nos conoce y sabe quiénes somos. En el hospital de Italia, donde pasó a la presencia del Señor aquel pastor de 75 años, se escuchó y aún se escucha la palabra Hosanna, que significa el Señor es nuestra salvación. Aún se escucha esta palabra porque allí quedó el fruto de la obra poderosa del Señor a través de aquel pastor y que ahora continúa a través de los médicos que se entregaron a Jesús y de los enfermos que de seguro siguen creyendo por el testimonio de los médicos, como Lulian Lorenzo, de 38 años de edad. ¿Puede usted también gritar Hosanna con amor y pasión por Jesús, el Hijo de Dios, que murió por usted en la cruz, y aceptarlo como su Salvador? El Señor Jesucristo lo invita a recibirlo en este día. Él quiere entrar a su vida. Él quiere ser su Salvador. Le invito a glorificar a Jesús conmigo diciéndole: Hosanna, bendito seas Jesús, que viniste a salvarme.
y a darme vida eterna. Amén. Dios y Padre amado, te damos la gloria porque tú eres bueno y grande es tu misericordia con nosotros, tus hijos. Gracias porque podemos hablar contigo en oración y porque tú nos escuchas y nos respondes. Hoy venimos ante ti rogando no solo por nuestra iglesia, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestra comunidad, sino también por nuestras ciudades, por nuestro estado, por esta nación y por las naciones de todo el mundo. Capacítanos para pedir de acuerdo con tu voluntad. Danos fe para creer que cosas imposibles pueden pasar cuando oramos. Perdónanos si tenemos dudas de tu poder para contestar. Oramos por una visitación divina de tu gracia sanadora aquí y en todas las naciones del mundo. Danos fe para seguir intercediendo y no retroceder cuando sintamos la oposición del enemigo. Tú nos has dado autoridad para pedir, para interceder. Por eso clamamos a ti, por misericordia, por esta nación y por todas las naciones del mundo. Pedimos perdón en nombre de todos los pecados que hemos cometido y los que han cometido otras personas en otras naciones. Derrama tu misericordia sobre toda la humanidad en lugar del juicio que merecemos y destruye esta pandemia que ya ha matado a tantas personas. Perdónanos por nuestro orgullo que nos hace creer que podemos vivir sin ti. Pon en línea nuestros corazones con el tuyo y sana nuestra tierra. Sana las naciones, sana la humanidad. Sabemos que tu luz siempre prevalecerá. Establece tu reino en la tierra y ayúdanos a nosotros, tus hijos, a brillar con tu luz para que los inconversos se vuelvan a ti. Haz retroceder las obras de las tinieblas y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.